Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy continúo leyéndoles el libro Cuentos góticos completos de Sir Arthur Conan Doyle. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. A través del velo, 1910. Era un hombre de la frontera, grandote, peludo y pecoso, descendiente directo de un clan de ladrones de ganado de Liddesdale. Aún con estos orígenes, no había ciudadano más sobrio y cabal concejal de Melrose. Miembro del consejo parroquial y presidente de la sección local de la Asociación de Jóvenes Cristianos. Brown era su apellido, y Brown y Handyside, el nombre impreso en la fachada de su almacén de comestibles en la calle principal. Su mujer, Maggie Brown, de soltera Armstrong, venía de una antigua familia de ganaderos de la remota zona de Teviot Head. Era menuda, morena y de ojos oscuros, y tenía un carácter nervioso impropio de una escocesa. No había mayor contraste que el de aquel pelirrojo grandullón y su mujer menuda y morena, aun cuando los dos venían de la misma tierra desde tiempos inmemoriales. Un día, era el primer aniversario de su boda, fueron a ver las excavaciones del castro romano de Newstead. El lugar no era especialmente pintoresco. A partir de la orilla del Tweed, justo donde el río forma un meandro, se extiende una suave pendiente de tierras de cultivo, atravesadas por las zanjas abiertas por los excavadores, en las que de vez en cuando aparecen las piedras que muestran los cimientos de las antiguas murallas. El asentamiento debió de ser enorme, viendo que el campamento abarcaba 20 hectáreas y la fortaleza 6, pero todo el mundo se había esforzado por facilitarles la visita, porque el señor Brown conocía al agricultor que era el dueño de las tierras. Con él como guía pasaron una larga tarde de verano recorriendo las trincheras, los fosos, las murallas y los variopintos objetos que esperaban el momento de su traslado al Museo de Antigüedades de Edimburgo. Ese mismo día habían desenterrado la hebilla de un cinturón de mujer, y el agricultor estaba disertando sobre la pieza cuando reparó en la cara de la señora Brown. «Esta buena mujer está cansada», dijo. «Igual quieren descansar un poquillo antes de seguir». Brown miró a su mujer. Era cierto que estaba muy pálida y tenía un brillo extraño en los ojos oscuros. «¿Qué tienes, Maggie? Te estoy cansando. Creo que ya va siendo hora de volver». No, John, sigamos. Esto es maravilloso. Es como un mundo encantado. Me resulta todo muy cercano y familiar. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí los romanos, señor Cunningham? Bastante, señora, pero ¿cómo están los fosos de residuos de la cocina? Se adivina que debieron de tardar mucho tiempo en llenarlos. ¿Y por qué se marcharon? Bueno, todo indica que se fueron porque no les quedó más remedio. En los alrededores estaban hartos de ellos, así que un día vinieron a quemar el castro y arrasaron con todo. En las piedras se ven las marcas del fuego. La señora Brown se estremeció ligeramente. Fue una noche brutal, una noche aterradora, dijo. Esa noche el cielo debió de ponerse rojo, y también estas piedras grises se pondrían rojas. Sí, creo que se pusieron rojas, asintió su marido. Es raro, Maggie, y no sé si habrá sido por lo que has dicho, pero me parece estar viendo lo que pasó como si lo tuviera delante. La luz brillaba en el agua. Sí, la luz brillaba en el agua, y el humo te atragantaba, y los salvajes aullaban a coro. El agricultor se echó a reír. Esta señora podría escribir una historia sobre el castro, dijo. Le he enseñado este sitio a mucha gente, pero nadie lo ha expresado nunca tan claro como ella. Hay quien tiene ese don.
Habían ido paseando por el borde de la excavación y a su derecha se abría un agujero. «Ese agujero mide 4 metros de profundidad», dijo el agricultor. «¿Qué dirían que sacamos del fondo? Pues el esqueleto de un hombre con una lanza al lado. Yo creo que la estaba empuñando cuando murió. Pero ¿cómo puede un hombre con una lanza hacer un hoyo de 4 metros? No es que estuviera enterrado ahí porque los romanos incineraban los cadáveres. ¿Qué explicación se le ocurre, señora?» «Se escondió para huir de los salvajes». «Pues es muy probable. Ni los profesores de Edimburgo podrían dar una respuesta mejor. Ojalá la tuviéramos a usted aquí para sacarnos de dudas tan fácilmente. Mire, en este altar lo encontramos la semana pasada. Lleva una inscripción. Me han dicho que es latina y que significa que los hombres de este castro daban gracias a Dios por su seguridad». Examinaron la piedra vieja y erosionada. En la parte de arriba había 2 letras grandes y muy marcadas. V.V. «¿Qué quiere decir V.V.?» preguntó el señor Brown. «Nadie lo sabe», contestó el guía. «Valeria Victrix», dijo la señora Brown en voz baja. Se había puesto aún más pálida y tenía la mirada perdida en la distancia, como quien busca algo en la penumbra de los abovedados pasillos de los siglos. «¿Qué pasa?», preguntó su marido con impaciencia. Ella lo miró como si acabara de despertar de un sueño. «¿De qué estábamos hablando?» «De estas V's grabadas en la piedra». «Seguramente sería el nombre de la legión que levantó el altar». «Sí, pero tú has dicho un nombre concreto». «¿Sí? ¡Qué absurdo! ¿Cómo voy yo a saber el nombre?» «Has dicho algo parecido a Victrix, creo». «Eran suposiciones. Este sitio me da una impresión rarísima, como si fuera otra persona en vez de yo». «Sí, es un sitio extraño», asintió su marido, mirando a un lado y a otro con un gesto casi de temor en los vivos ojos grises. «A mí me pasa lo mismo. Creo que vamos a dar las buenas tardes al señor Cunningham y a volver a Melrose antes de que oscurezca». Ninguno de los dos podía quitarse de encima la curiosa sensación que les había dejado la visita a las excavaciones. Era como si de aquellas zanjas húmedas salieran miasmas que se les hubieran metido en la sangre. Pasaron la tarde callados y pensativos, y los pocos comentarios que hicieron indicaban que los dos estaban pensando en lo mismo. Brown pasó una noche intranquila y tuvo un sueño singular, tan nítido que se despertó tembloroso y sudando como un caballo asustado. Intentó contárselo a su mujer cuando se sentaron a desayunar por la mañana. «Era todo clarísimo, Maggie. Nunca, estando despierto, he visto nada con más claridad. Creo que tengo las manos manchadas de sangre». «Cuéntamelo despacio», dijo ella. «Empezaba en la ladera de un monte. Yo estaba tumbado en el suelo. El terreno era pedregoso y había matas de brezo. Oía la respiración y los murmullos de los hombres en la oscuridad que me rodeaba. Aunque no veía a nadie, al parecer había una multitud a los 2 lados. A veces se oía el leve tintineo del acero, seguido de varias voces que susurraban «Shh». Yo llevaba en la mano un garrote retorcido y con pinchos de hierro en la punta. El corazón me latía muy deprisa y tenía la sensación de que estaba a punto de ocurrir algo, de que corría un peligro grave. Una vez se me cayó el garrote y de todas partes llegaron voces que pedían silencio en la oscuridad. Estiré una mano y toqué el pie del hombre que estaba tendido delante de mí. Tenía a alguien pegado a mi costado por ambos lados, pero nadie decía nada.
Entonces empezamos a movernos. Parecía como si toda la ladera del monte resbalara hacia el valle. Al fondo había un río y un puente de madera que formaba un arco. Al otro lado del puente se veían muchas luces, antorchas en una pared. Todos los hombres agazapados íbamos hacia el puente como un río. Hasta ese momento no se oía ningún ruido. Había una quietud aterciopelada. Y de pronto un grito resonó en la oscuridad. Era el grito de un hombre apuñalado por sorpresa en el corazón. El grito se intensificó unos momentos y dio paso al rugido de 1,000,000 de gargantas enfurecidas. Yo iba corriendo, todo el mundo corría. De repente se encendió una luz roja, y el río era como una línea roja. Por fin veía a mis compañeros. Eran más diablos que hombres, salvajes de barba y pelo largo cubiertos con pieles. Estaban todos locos de rabia, daban saltos a la vez que corrían con la boca abierta y sacudiendo los brazos. La luz roja les daba en la cara. Yo también corría y maldecía igual que los demás. Entonces oí un fuerte chasquido y supe que la empalizada de madera se había partido. Un silbido intenso en los oídos me indicaba que volaban flechas alrededor de mi cabeza. Me caí al fondo de un terraplén y vi una mano que alguien me tendía desde arriba. Me agarré a ella y me subieron a la cima. Miramos hacia abajo y vimos hombres de plata armados con lanzas. Algunos de los nuestros se abalanzaron contra las lanzas. Los demás nos sumamos y matamos a los soldados antes de que pudieran sacar de nuevo las lanzas. Gritaban en un idioma desconocido, pero no tuvimos clemencia con ellos. Los arrollamos como una ola y los pisoteamos en el barro, porque eran pocos y nosotros montones. Me encontré rodeado de edificios y uno de ellos estaba ardiendo. Veía salir las llamas por el tejado. Seguí corriendo hasta que me quedé solo entre los edificios. Alguien pasó corriendo por delante de mí. Era una mujer. La cogí del brazo, la sujeté de la barbilla y le volví la cabeza para verle la cara a la luz del fuego. ¿Quién crees que era, Maggie? Su mujer se humedeció los labios secos. Era yo, dijo. Él la miró sorprendido. Lo has adivinado. Sí, eras tú. No es que se te pareciera, es que eras tú. Veía la misma alma en tus ojos asustados. Estabas blanca y preciosa y espléndida a la luz del fuego. Yo solo tenía una idea en la cabeza, llevarte conmigo a casa, al otro lado de los montes, y tenerte solo para mí. Me arañaste la cara. Te cargué al hombro y busqué la salida con la luz de las casas en llamas, hasta que volví a verme envuelto en la oscuridad. Entonces ocurrió lo que recuerdo mejor de todo. No te encuentras bien, Maggie. ¿Quieres que pare? Dios mío, tienes exactamente la misma cara que tenías anoche en el sueño. Te pusiste a gritar. Un hombre vino corriendo a la luz del fuego. Llevaba la cabeza descubierta y tenía el pelo negro y rizado. En la mano empuñaba una espada corta y ancha, poco más que una daga. Me apuñaló, pero resbaló y cayó al suelo. Yo seguía sujetándote con una mano mientras con la otra. Su mujer se había levantado de un salto con la cara desencajada. «¡Marcus!», gritó. «Mi hermoso Marcus, fuiste tú, salvaje, salvaje, salvaje». Y las tazas de té chocaron unas con otras al caer Maggie inconsciente sobre la mesa. A lo largo de su vida conyugal, jamás hablaron de este extraño incidente aislado.
La cortina del pasado se había abierto unos instantes para ofrecerles un desconcertante atisbo de una vida olvidada, pero se cerró de nuevo y ya nunca más se abrió. Siguen viviendo en su pequeño entorno, él en su tienda, ella en su casa, a pesar de que desde esa tarde de verano en las ruinas del Castro romano, nuevos y más amplios horizontes se habían dibujado vagamente a su alrededor. Leamos otro cuento. ¿Cómo ocurrió? 1913. Era una medium que se comunicaba por escrito con los espíritus, y esto es lo que escribió. Recuerdo con toda claridad algunas cosas de esa noche, y otras las veo borrosas como retazos de sueños. Por eso me cuesta tanto hilar bien la historia. Ahora mismo no tengo la menor idea del motivo que me llevó a Londres y me hizo volver tan tarde. La visita a la ciudad se funde con todas las demás, pero desde el instante en que bajé del tren en la pequeña estación rural, todo cobra una nitidez extraordinaria. Soy capaz de revivirlo segundo a segundo. Recuerdo perfectamente que eché a andar por el andén y me fijé en que el reloj, iluminado al fondo, marcaba las 11:30. Recuerdo también que no estaba seguro de si llegaría a casa antes de medianoche. Recuerdo el automóvil grande que me esperaba en la puerta con sus faros deslumbrantes y sus adornos de reluciente metal bruñido. Era mi nuevo Robur de 30 caballos, que me habían entregado ese mismo día. Recuerdo también que le pregunté a Perkins, mi chofer, qué tal funcionaba, y dijo que le parecía un coche excelente. Ahora lo veremos, dije, y subí al asiento del conductor. El cambio de marchas es distinto, señor. Quizás sea mejor que conduzca yo. No, quiero probarlo, insistí. Y fue así como empezamos el viaje de 8 kilómetros hasta casa. Mi coche antiguo tenía las marchas como todos los coches por aquel entonces, montadas sobre un eje dentado. En este otro, la palanca tenía que pasar por una ranura para subir de marcha. No era difícil dominar el mecanismo y de pronto me pareció que lo había entendido. Era un disparate empezar a aprender el funcionamiento de un sistema nuevo en la oscuridad, pero todos cometemos disparates con frecuencia y no siempre acabamos pagando del todo el precio. Se me dio estupendamente hasta que llegamos a Clydesdale Hill, que es una de las peores cuestas de Inglaterra, de más de 2 kilómetros de largo, muy empinada en algunos tramos y con 3 curvas muy cerradas. La verja de mi finca se encuentra justo a los pies de este cerro, en la carretera principal de Londres. Acabábamos de pasar la cima, donde la pendiente es máxima, cuando las cosas empezaron a complicarse. Había subido con la marcha más alta y quise entonces poner el punto muerto, pero la palanca se atascó entre 2 velocidades y tuve que seguir con la misma marcha. El coche se estaba embalando, así que eché los 2 frenos, pero fallaron los 2. No me asusté demasiado al notar que el cable del pedal se rompía, pero cuando tiré con todas mis fuerzas el freno de mano y la palanca llegó hasta el tope sin agarrar, sentí que me corría un sudor frío. Íbamos cuesta abajo, volando. Gracias a que los faros eran muy potentes, conseguí pasar la primera curva sin contratiempos. Llegamos a la segunda y nos libramos por los pelos de caer en la cuneta. A continuación venía una recta de 1,5 kilómetros. Al final de la recta la tercera curva, y por fin la verja de mi casa. Si conseguía llegar a ella, estaríamos salvados, porque el coche perdería velocidad en la cuesta que subía hacia la casa. Perkins se portó de maravilla, y quiero que se sepa. Estuvo en todo momento frío y atento. Al principio se me ocurrió echarme a la cuneta,
pero Perkins me leyó el pensamiento. «Yo no haría eso, señor. A esta velocidad volcaríamos y el coche nos aplastaría». Naturalmente tenía razón. Dicho esto, desconectó el contacto eléctrico, así que íbamos sin motor, a una velocidad tremenda. Luego agarró el volante con las 2 manos y me dijo: «Yo lo sujeto. Usted intente saltar si quiere. Va a ser imposible tomar esa curva. Es mejor que salte, señor». «No, me quedo aquí. Salte usted si quiere». «Me quedo con usted, señor». Si hubiera sido el coche antiguo, habría metido la marcha atrás a ver qué pasaba. Me imagino que los engranajes se habrían desencajado o roto, pero al menos habría hecho la prueba. Con este coche no había nada que hacer. Perkins intentó ponerse al volante, pero era imposible a la velocidad que llevábamos. Las ruedas zumbaban como un vendaval y la carrocería no paraba de gemir y chirriar. Pero los faros eran muy potentes y permitían calcular la distancia al centímetro. Recuerdo que pensé que, si por casualidad alguien nos estuviera viendo, el espectáculo seguramente le parecería espeluznante, aunque majestuoso. En una carretera tan estrecha habríamos sido una muerte formidable, rugiente y dorada, para quien se cruzara en nuestro camino. Tomamos la curva con una rueda levantada 1 metro por encima de la cuneta. Creí que todo había terminado, pero después de dar un par de bandazos, el coche se enderezó y siguió su camino. Esa había sido la tercera y última curva. Ya solo quedaba pasar la verja de la finca. La teníamos delante, que no enfrente. Estaba a unos 20 metros a la izquierda de la carretera principal en la que habíamos desembocado. No sé si habría podido evitarlo, aunque creo que la dirección se bloqueó cuando caímos en la zanja. El volante no giraba bien. Salimos disparados de la carretera. Vi la verja abierta a la izquierda. Giré el volante apretando las muñecas con todas mis fuerzas. Choqué con Perkins, y un instante después, a 80 por hora, la rueda derecha se estrelló contra el pilar derecho de la verja. Oí el golpe, fui consciente de que volaba por el aire, y luego, recuperé el conocimiento entre la maleza, a la sombra de los robles, en el lado de la avenida donde está la casa del guarda. Había un hombre a mi lado. Al principio pensé que sería Perkins, pero enseguida vi que era Stanley, un compañero al que había conocido años antes en la universidad y por el que sentía un afecto sincero. Siempre hubo en la personalidad de Stanley algo que me inspiraba una simpatía especial, y me enorgullecía pensar que yo ejercía una influencia parecida sobre él. Me sorprendió verlo en ese momento, pero me sentía como si estuviera soñando, mareado, confuso y dispuesto a aceptar lo que veía sin cuestionar nada. «¡Qué golpe!», exclamé. «Dios mío, qué golpe tan brutal». Stanley asintió con la cabeza. A pesar de la penumbra, vi que me sonreía, con esa sonrisa nostálgica que yo siempre asociaba a él. Era totalmente incapaz de moverme. La verdad es que no tenía ningunas ganas de intentarlo. Pero todos mis sentidos se habían agudizado. Vi los restos del coche iluminados por unos faroles que se acercaban. Vi al pequeño grupo de gente que venía y les oí hablar en voz baja. Eran el guardés y su mujer, con otras 2 personas más. No me habían visto y estaban muy ocupados con el coche. Entonces oí un grito de dolor. «¡Lo ha aplastado!», anunció una voz. «Levantadlo con cuidado». «Es solo mi pierna», exclamó la otra voz, que reconocí como la de Perkins. «¿Dónde está el señor?» «Estoy aquí», contesté, aunque parecía que no me oían. Estaban todos agachados alrededor de algo tendido en el suelo delante del coche. Stanley me puso una mano en el hombro y me embargó una tranquilidad inexpresable.
Me sentía ligero y feliz a pesar de todo. ¿Verdad que no te duele nada?, preguntó. Nada. Nunca duele, asintió. Y entonces me vi a merced de la perplejidad. Stanley. Stanley había muerto de fiebres tifoideas en la guerra de los Boeres. ¿Stanley?, grité, pero se me atragantaron las palabras. Stanley, tú estás muerto. Me miró con la misma sonrisa dulce y nostálgica. Tú también, dijo. Bueno, leamos el último cuento de hoy. El horror de las alturas, 1898. Incluye el manuscrito conocido como fragmento Joyce Armstrong. La idea de que el extraordinario relato que se ha dado en llamar fragmento Joyce Armstrong es la broma pesada de un individuo anónimo y maldecido por un perverso y siniestro sentido del humor ha sido descartada por todos los que han estudiado el caso. Hasta los conspiradores más imaginativos y macabros dudarían antes de relacionar las fantasías morbosas de este individuo con los trágicos e incuestionables sucesos que corroboran la declaración. Aun cuando las afirmaciones que ésta contiene son sorprendentes, incluso monstruosas, se ha impuesto la creencia general de que son ciertas, y eso nos obliga, por tanto, a ajustar nuestras ideas a la nueva situación. Parece ser que el margen que separa este mundo nuestro de un peligro de lo más inesperado y singular es estrecho y precario. En esta narración que reproduce el documento original en su forma forzosamente fragmentada, trataré de ofrecer al lector todos los datos que se conocen hasta la fecha, señalando a modo de introducción que aun cuando alguien pusiera en duda el relato de Joyce Armstrong, es imposible cuestionar los hechos relacionados con el teniente Myrtle y el señor Hay Connor, quienes indudablemente encontraron la muerte de la manera aquí descrita. El fragmento Joyce Armstrong se encontró en el campo que se conoce como Lower Haycock, a 1,5 kilómetros al oeste del pueblecito de Whittingham, en la frontera entre Kent y Sussex. El pasado 15 de septiembre, James Flynn, un peón agrícola de Matthew Dodd, el dueño de la granja Chauntry, se encontró una pipa de brezos cerca del sendero que bordea el seto de Lower Haycock. Unos pocos pasos más adelante, recogió un par de gafas rotas. Luego, entre unas ortigas de la cuneta, vio un libro plano, con la parte de atrás de tela, que resultó ser un cuaderno con las hojas desprendibles, del que unas cuantas se habían soltado y estaban revoloteando a los pies del seto. James Flynn las recogió, aunque algunas entre ellas, la primera, no fue posible recuperarlas, y han dejado una lamentable laguna en esta declaración tan importante. Flynn le entregó el cuaderno a su señor, quien a su vez se lo enseñó al doctor J. H. Atherton, de Hartfield. Este caballero reconoció al instante la necesidad de solicitar el examen de un experto, y así se envió el manuscrito al Club Aéreo de Londres, donde ahora se conserva. Las 2 primeras páginas del manuscrito han desaparecido. Hay también otra arrancada al final del relato, pero ninguna de las 3 afecta a la coherencia general de la historia. Se cree que la introducción perdida guarda relación con la hoja de servicios y los méritos del señor Joyce Armstrong como aviador, que pueden consultarse en otras fuentes, a quien se considera que ningún piloto aéreo de Inglaterra ha superado en destreza.
Durante muchos años se le ha considerado uno de los aviadores más intrépidos e intelectuales, combinación esta que le ha permitido tanto inventar como poner a prueba diversos artefactos, entre ellos el popular giroscopio que lleva su nombre. Mientras que el texto principal está pulcramente escrito con tinta, las últimas líneas se escribieron a lápiz y con una letra tan descuidada que apenas resultan legibles. Lo cierto es que da la impresión de que se garabatearon atropelladamente en el asiento de un aeroplano en marcha. Cabe añadir que hay varias manchas, tanto en la última página como en la cubierta del cuaderno, que según los expertos del Ministerio del Interior son de sangre. Probablemente humana, y con certeza de un mamífero. El hecho de que algo muy parecido al organismo de la malaria se encontrara en esta sangre, y es sabido que Joy Armstrong ha sufrido de fiebres intermitentes, es una muestra notable de las nuevas armas que la ciencia moderna ha puesto en manos de nuestros detectives. Y ahora unas pocas palabras sobre la personalidad del autor de este testimonio que ha hecho época. Joyce Armstrong, según los pocos amigos que de verdad sabían algo de él, era poeta y soñador, además de mecánico e inventor. Era un hombre de notable fortuna, que invirtió en buena parte en su afición aeronáutica. Tenía 4 aviones privados en sus hangares, cerca de Devizes, y dicen que a lo largo del último año hizo nada menos que 170 ascensos. Era retraído y pasaba por momentos de humor sombrío en los que evitaba la compañía de sus semejantes. El capitán Dangerfield, que lo conocía mejor que nadie, cuenta que a veces su excentricidad amenazaba con convertirse en algo más grave. La costumbre de llevar siempre una escopeta cuando subía a su avión era una manifestación de estas rarezas. Otra era el morboso efecto que le causó la caída del teniente Myrtle. Myrtle, que intentaba batir un récord aéreo, cayó al suelo desde unos 9.000 metros de altitud. Su cabeza, es pavoroso señalarlo, prácticamente había desaparecido, aunque el cuerpo y las extremidades conservaban su forma. En todas las reuniones de aviadores, Joyce Armstrong, según Dangerfield, preguntaba con una sonrisa enigmática: ¿dónde, si se puede saber, está la cabeza de Myrtle? En otra ocasión, después de cenar en el comedor de la escuela de vuelo de Salisbury Plain, Joyce Armstrong inició un debate sobre cuál era el peligro más común al que se enfrentan los pilotos. Después de oír las sucesivas opiniones sobre turbulencias, defectos de la construcción de la máquina y bancos de nubes, se encogió de hombros y se negó a dar su parecer, que por lo visto difería de todo lo manifestado por sus compañeros. Es conveniente señalar que, a raíz de su desaparición, se descubrió que había dejado sus asuntos personales ordenados con una pulcritud que podría indicar una fuerte premonición de accidente. Dadas estas explicaciones esenciales, pasó a transcribir la narración exacta, a partir de la página 3 del cuaderno manchado de sangre. De todos modos, cuando cené en Reims con Cosel y Gustave Raymond, vi que ninguno de los dos era consciente de que existiera un peligro particular en las capas altas de la atmósfera. No les dije exactamente lo que pensaba, pero me acerqué bastante. Y si ellos hubieran tenido una idea similar, no habrían podido dejar de expresarla. Pero son un par de vanidosos y cabezas huecas que solo piensan en ver su nombre impreso en los diarios. Interesa notar que ninguno de los dos había volado nunca por encima de los 6.000 metros. Por supuesto que otros hombres han superado esa altitud, tanto en globo como escalando una montaña. Debe de ser bastante por encima de ese punto cuando el avión entra en la zona de peligro, suponiendo claro que mi premonición sea cierta. Si pensamos que la aviación lleva más de 20 años con nosotros,
Bien podríamos preguntarnos, ¿por qué este peligro no se ha revelado hasta hoy? La respuesta es obvia. En los comienzos, cuando las máquinas eran débiles y un Gnome o un Green de 100 caballos se consideraban más que válidos para cubrir cualquier necesidad, los vuelos estaban muy limitados. Ahora que los 300 caballos de potencia son la norma más que la excepción, las visitas a las capas altas resultan más fáciles y más comunes. Algunos recordamos los tiempos de nuestra juventud cuando Garros se hizo mundialmente famoso por alcanzar los 5.790 metros, y cuando sobrevolar los Alpes se tenía por una hazaña. El nivel ha subido enormemente desde entonces, y por cada vuelo de ayer hoy tenemos 20. Muchos de ellos se han llevado a término y los pilotos han salido totalmente indemnes. Los 9.000 metros se alcanzan a todas horas, sin mayores incomodidades que el frío y el asma. ¿Qué demuestra esto? Un visitante podría bajar 1000 veces a este planeta sin ver nunca un tigre. Ahora bien, los tigres existen, y si el visitante bajara por casualidad a una selva, es posible que acabase devorado por esta fiera. En la atmósfera hay selvas, y en ellas viven cosas peores que los tigres. Creo que con el tiempo se harán mapas exactos de estas selvas. Ahora mismo podría nombrar 2. Una de ellas se encuentra en Francia, en la zona de Pau y Biarritz. La otra la tengo justo encima de la cabeza mientras escribo estas líneas en mi casa de Wiltshire. Mi sensación es que hay una tercera en Alemania, sobre las ciudades de Homburg y Wiesbaden. Fue la desaparición de los pilotos lo que me hizo pensar. Todo el mundo, como no, dijo que había caído al mar, pero esa explicación a mí no me convencía en lo más mínimo. El primero fue Berryer, en Francia. Su máquina apareció cerca de Bayona, pero su cuerpo nunca lo recuperaron. Y está también el caso de Baxter, que se esfumó sin dejar rastro, aunque en un bosque de Leicestershire encontraron el motor de su avioneta y algunas piezas de hierro. El doctor Middleton de Amesbury, que estaba observando el vuelo con un telescopio, ha confirmado que justo antes de que el cielo se nublara, vio que la máquina que volaba a una altura enorme se elevaba de pronto en perpendicular con sucesivas sacudidas, de una manera que parecía imposible. Esta fue la última vez que se vio a Baxter. Se publicó un anuncio en los periódicos, pero todo fue en vano. Hubo otros casos similares y después vino la muerte de Hay Connor. Aunque se habló mucho de los indescifrables misterios del aire y corrió la tinta en los tabloides, qué poco se hizo por llegar hasta el fondo de la cuestión. Connor realizó un tremendo descenso sin motor desde una altitud desconocida. No consiguió salir de la máquina y murió en el asiento. ¿De qué murió? De una enfermedad coronaria, según los médicos. Mentira, el corazón de Hay Connor estaba tan sano como el mío. ¿Qué dijo Venables? Venables era la única persona que se encontraba a su lado cuando murió. Dijo que Connor estaba temblando y que parecía muy asustado. Murió de miedo, aseguró Venables, aunque no se imaginaba que pudo asustarle tanto. Connor solamente le dijo a Venables una palabra, algo parecido a monstruos. A los investigadores esto no les decía nada. A mí sí. Monstruos. Esta fue la última palabra del pobre Harry Hay Connor. Y sí, murió de miedo, tal como pensaba Venables. Y después pasó lo de la cabeza de Myrtle. ¿De verdad creen ustedes? ¿De verdad lo cree alguien? ¿Que el impacto de la caída puede hacer que la cabeza de un hombre acabe metida dentro del cuerpo? Bueno, a lo mejor es posible, pero yo, por lo pronto, nunca he creído que fuera eso lo que le ocurrió a Myrtle.
Y lo de la ropa sucia, pringada de grasa, según una persona que participó en la investigación, es raro que a nadie le diera qué pensar. A mí sí, aunque yo llevo ya mucho tiempo pensando. He hecho ya 3 ascensos. Cómo se reía Dangerfield de mi escopeta. Pero nunca he alcanzado la altitud suficiente. Ahora, con esta nueva Paul Veroner, una máquina ligera de 175 caballos, fabricada por Robur, mañana debería llegar fácilmente a los 9000. Voy a intentar batir el récord, y puede que intente otra cosa además. Es peligroso, desde luego. Al que quiera evitar el peligro, más le vale abandonar del todo la idea de volar y apoltronarse en un sillón, en bata y zapatillas de franela. Pero yo pienso visitar la selva aérea mañana. Y si hay algo allí, lo voy a descubrir. Si vuelvo, me convertiré en una celebridad. Si no, este cuaderno tal vez pueda explicar qué me propongo y cómo perdí la vida en el intento. Pero nada de tonterías de accidentes o misterios, por favor. He elegido para la misión mi monoplano Paul Veroner. No hay nada como un monoplano cuando se trata de un trabajo importante. Beaumont lo descubrió enseguida. Para empezar, no le afecta la humedad, y parece que vamos a estar todo el vuelo dentro de las nubes. Es un modelo precioso y responde a mis manos como un caballo sensible al bocado. Lleva un motor Robur, rotatorio y de 10 cilindros, que alcanza los 280 kilómetros por hora. Cuenta con todas las mejoras modernas: fuselaje cerrado, patín de aterrizaje de alta curvatura, frenos, estabilizadores giroscópicos y 3 velocidades, y funciona por una alteración del ángulo de las alas, según el mismo principio que una persiana veneciana. He cogido una escopeta y una docena de cartuchos de caza mayor. Tendrían que haber visto la cara de Perkins, mi mecánico, cuando le he pedido que los llevara al avión. Me he vestido como un explorador del Ártico, con 2 jerseys encima del mono, unos calcetines gruesos, botas forjadas, gorro de tormenta con orejeras y mis gafas de mica. Fuera de los hangares hacía un calor asfixiante, pero yo iba a escalar el Himalaya y tenía que vestirme en consonancia. Perkins se ha olido algo y me ha suplicado que le dejara acompañarme. Lo haría si fuera a volar con el biplano, pero cuando uno quiere subir hasta el último metro posible en un monoplano, solo hay sitio para un hombre. He cogido una bolsa de oxígeno, claro. El que intente batir el récord de altitud sin una, o se congela o se asfixia, o las dos cosas. Hice una buena revisión de planos, timón y palanca de ascenso antes de embarcar. Me pareció que todo estaba en orden. Después arranqué el motor y comprobé que iba suave. El avión cogió altura casi instantáneamente a la velocidad mínima. Luego di un par de vueltas al campo de mi casa para que entrase en calor. Y después de despedirme con la mano de Perkins y los demás, enderecé las alas y marqué la altitud máxima. Me dejé llevar unos 15 o 16 kilómetros como una golondrina antes de levantar un poco el morro y emprender la escalada, en una espiral grande, hacia el banco de nubes que me cubría. Es esencial subir muy despacio para adaptarse poco a poco a la presión. El cielo estaba nublado. La temperatura era agradable para el mes de septiembre en Inglaterra, y el silencio y la densidad del aire presagiaban que iba a llover en cualquier momento. De vez en cuando venían rachas de viento del suroeste. Hubo una tan repentina y fuerte que me pilló desprevenido y me zarandeó. Recuerdo los tiempos en que las rachas de viento, los remolinos y las turbulencias eran cosas peligrosas, antes de que supiéramos dar a los motores una potencia imbatible. Justo cuando entraba en el banco de nubes, con el altímetro señalando los 900 metros, empezó a llover. ¡Qué diluvio! La lluvia aporreaba las alas, me abofeteaba en la cara,
y me empañaba tanto las gafas que casi no veía. Aflojé la velocidad, pero era muy molesto volar en semejantes condiciones. A medida que ascendía, el agua se convirtió en granizo y tuve que huir. Uno de los cilindros no funcionaba, una bujía sucia, supongo, pero seguí elevándome de todos modos, a ritmo constante y a plena potencia. El contratiempo, fuera cual fuera, se solucionó muy poco después, porque oí el murmullo completo y grave de los 10 cilindros a coro. En eso reside la belleza de los silenciadores modernos. Al menos podemos controlar los motores por el oído. Cómo chillan, chirrían y gimen cuando les pasa algo. Todas estas señales de alerta se perdían en los viejos tiempos, cuando el rugido bestial de la máquina se tragaba cualquier otro ruido. Ojalá los primeros aviadores pudieran ver la belleza y la perfección de este mecanismo que han pagado con su vida. A eso de las 9:30 estaba cerca de las nubes. Debajo de mí, desdibujada y ensombrecida por la lluvia, se extendía la inmensa llanura de Salisbury. Media docena de avionetas paseaban a 1000 metros de altitud como golondrinas negras contra el fondo verde. Me imagino que se preguntarían qué estaría haciendo yo en las nubes. De pronto una cortina gris se extendió delante de mí y un remolino de vapores húmedos me envolvió la cara. Noté una sensación pegajosa y fría muy desagradable, pero por fin estaba por encima del granizo y algo había ganado. La nube era tan densa y oscura como la niebla en Londres. En mi impaciencia por salir de ahí, levanté el morro hasta que sonó la alarma automática y empecé a caer hacia abajo. Las alas empapadas y chorreando pesaban más de lo que imaginaba, pero enseguida entré en una nube más ligera y pronto había superado la primera capa. Había una segunda capa, algodonosa y opalina, muy por encima de mí, un techo blanco y sin interrupción arriba, un suelo oscuro y sin interrupción abajo, y entre medias el avión, que se elevaba en una enorme espiral. La soledad de las nubes es inmensa. En cierto momento una bandada de aves acuáticas pasó a mi lado muy deprisa hacia el oeste. El rápido rumor de sus alas y sus graznidos melódicos me alegraron los oídos. Me pareció que eran cercetas, pero soy un zoólogo pésimo. Ahora que los seres humanos nos hemos convertido en pájaros, tendríamos que aprender a reconocer a nuestros hermanos a simple vista. Mi viento formaba remolinos debajo de mí y movía la amplia llanura de nubes. En determinado momento se levantó un torbellino de vapor, y a través de él, como si fuera un túnel, vislumbré el mundo a lo lejos. Un biplano grande y blanco pasó muy por debajo de mí. Supongo que sería el servicio postal de la mañana entre Bristol y Londres. Luego la corriente volvió a girar hacia adentro y el espacio de soledad se cerró de nuevo. Justo después de las 10 rocé el borde inferior del estrato superior de las nubes, compuesto por el fino vapor diáfano que venía rápidamente del oeste. La velocidad del viento había ido aumentando sin parar desde el principio, y ahora soplaba con bastante fuerza, a 28 por hora, según mi anemómetro. Hacía mucho frío, y eso que el altímetro solamente marcaba 2700 metros. Los motores funcionaban de maravilla y seguimos zumbando y ganando altitud. Aunque el banco de nubes era más denso de lo que suponía, por fin se fue aclarando hasta convertirse en una neblina dorada, y segundos más tarde volaba en un cielo raso y bajo un sol radiante. Arriba todo era azul y dorado. Abajo, hasta donde alcanzaba la vista, todo era una llanura resplandeciente, inmensa y plateada. Eran las 10:15, y la aguja del barógrafo marcaba 12.800. Seguí ascendiendo con los oídos concentrados en el profundo rum-rum del motor y los ojos siempre atentos al reloj, el indicador de revoluciones, la palanca del combustible y la bomba de aceite.
No me extraña que se diga de los aviadores que son gente intrépida. Con tantas cosas que pensar, no hay tiempo de preocuparse de uno mismo. Más o menos entonces me fijé en lo poco fiable que es la brújula a partir de determinada altitud. A los 4500 metros la mía señalaba al sureste. El sol y el viento me daban la orientación real. Yo esperaba alcanzar una quietud eterna en aquellas alturas, pero cada 100 metros de escalada el temporal arreciaba un poco más. Hasta la última junta y el último remache temblaban al enfrentarse al vendaval, que arrastró el avión como una hoja de papel cuando me ladeé para girar, a una velocidad posiblemente superior a la que nadie haya alcanzado nunca. Pero tenía que virar continuamente en la dirección de la que soplaba el viento, porque batir el récord de altitud no era mi único propósito. Según mis cálculos, mi selva aérea se encontraba sobre Wiltshire, y todo mi esfuerzo se iría al traste si me desviaba en el ascenso hacia las capas superiores. Cuando alcancé el nivel de los 5800 metros a eso del mediodía, la fuerza del viento era tal que miré con preocupación los cables de las alas, pensando que podían partirse o soltarse en cualquier momento. Incluso llegué a coger el paracaídas y a asegurar el gancho a la hebilla de mi cinturón de cuero, preparado para lo peor. Había llegado el momento en que un trabajo chapucero del mecánico se pagaba con la vida del piloto, pero el avión resistía con valentía. Hasta el último cable y la última riostra zumbaban y vibraban como las cuerdas de un arpa. Y aún así era maravilloso ver que, pese a las sacudidas y los golpes, la máquina seguía siendo la conquistadora de la naturaleza y la dueña de los cielos. Es evidente que hay algo de divino en el ser humano para que quiera elevarse tan por encima de los límites que parece imponerle la creación. Elevarse también mediante una devoción tan heroica y generosa como esta conquista del aire ha demostrado, para que luego digan de la degeneración de la especie. ¿Cuándo se ha escrito una historia así en los anales de la humanidad? Estos pensamientos me vinieron a la cabeza mientras escalaba por aquel monstruoso plano inclinado, con el viento unas veces golpeándome en la cara y otras silbando detrás de mis oídos, y la planicie de nubes que tenía debajo quedaba ya tan lejos que los pliegues y montículos plateados se habían fundido en una única llanura brillante. Y de repente tuve una experiencia horrenda y sin precedentes. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones verme atrapado en lo que nuestros vecinos llaman un tourbillon, pero nunca de semejante magnitud. Este viento tan fuerte del que ya he hablado tenía por lo visto remolinos igual de monstruosos. Sin previo aviso me vi arrastrado hasta el corazón de uno de ellos. Allí estuve dando vueltas 1 o 2 minutos, a tal velocidad que casi pierdo el conocimiento, hasta que empecé a caer con el ala izquierda por delante, por el túnel de vacío de su centro. Caí a plomo y perdí casi 300 metros de altura, aunque gracias al cinturón de seguridad no llegué a salir disparado del asiento. El susto y la dificultad para respirar me dejaron medio insensible, con medio cuerpo colgando de un lado del fuselaje. Sin embargo, siempre consigo hacer un esfuerzo supremo. He aquí mi gran mérito como aviador. Vi que el descenso se había vuelto más lento. El torbellino era un cono más que un túnel, y había llegado a su vértice. Con un tirón descomunal, echando todo el peso a un lado, nivelé las alas para alejarme del viento. Al instante había salido de las turbulencias y volvía a deslizarme por el cielo. Entonces, estremecido aunque triunfante, levanté el morro y emprendí de nuevo la ardua escalada constante en espiral. Dando un buen rodeo para evitar el peligro del remolino, no tardé en ponerme a salvo por encima de él. Justo después de la 1 me encontraba a 6400 metros sobre el nivel del mar. Sentí una inmensa alegría al ver que había superado el temporal,
y que la atmósfera se iba calmando en el ascenso. Por otro lado, hacía mucho frío, y notaba esa náusea peculiar relacionada con el aire enrarecido. Por primera vez desenrosqué el tapón de la bolsa de oxígeno para inhalar de vez en cuando el gas glorioso. Lo sentía correr por mis venas como un cordial que me causaba una euforia muy parecida a la embriaguez. Me puse a gritar y a cantar mientras me remontaba por el aire silencioso y frío del mundo exterior. Está muy claro para mí que la insensibilidad que afectó a Glaisher y en menor medida a Coxwell cuando en 1862 subieron en globo hasta los 9.000 metros de altitud se debió a la velocidad extrema del ascenso perpendicular. Cuando el gradiente es cómodo y uno se va acostumbrando poco a poco al descenso de la presión barométrica, esos síntomas horribles no se presentan. A la misma altitud comprobé que, incluso sin el inhalador de oxígeno, podía respirar sin angustiarme demasiado. Pero hacía un frío brutal. Mi termómetro marcaba 17 bajo cero. A la 1:30 me había alejado casi 11 kilómetros de la superficie de la Tierra y seguía escalando a un ritmo constante. Sin embargo, vi que en el aire enrarecido las alas se sostenían mucho peor y que tenía que reducir notablemente el ángulo de ascenso. Era obvio que a pesar de la ligereza de la máquina y la potencia del motor, tenía por delante un punto en el que iba a necesitar mayor sustentación. Para colmo de los males, una de las bujías volvía a dar problemas y producía un fallo intermitente en el motor. Estaba agobiado y temía fracasar. Fue más o menos entonces cuando tuve una experiencia extraordinaria. Algo pasó zumbando a mi lado, dejó una estela de humo y explotó con un silbido fuerte, lanzando por delante una nube de vapor. En un primer momento no entendía qué había pasado. Luego recordé que la Tierra recibe continuamente un bombardeo de meteoritos y que sería inhabitable si no fuera porque prácticamente todos ellos se convierten en vapor en las capas exteriores de la atmósfera. Este es otro de los peligros para quien sube a las alturas, pues otras 2 piedras me pasaron por el lado cuando me acercaba a la marca de los 12.000. No pongo en duda que en el extremo de la envoltura terrestre el peligro sea muy grave. La aguja del barógrafo señalaba 41.300 cuando comprendí que no podía continuar. El esfuerzo físico no era insoportable todavía, pero mi máquina había llegado al límite. La levedad del aire no proporcionaba a las alas un sostén firme y la más ligera inclinación se convertía en un deslizamiento lateral. Además, el avión no respondía bien a los mandos. Es posible que con el motor a pleno rendimiento hubiera podido subir otros 300 metros, pero seguía fallando y me pareció que 2 de los 10 cilindros no funcionaban. Como no llegase enseguida a la zona que buscaba, puede que nunca la encontrara en aquel viaje. Pero, ¿no era posible que la hubiera alcanzado? Planeando sin motor y en círculos ascendentes por encima de los 12.000 metros como un halcón monstruoso, dejé que el monoplano siguiera su curso, y con mi catalejo de Maguncia hice un reconocimiento exhaustivo de los alrededores. El cielo estaba completamente despejado y no había un solo indicio de los peligros que imaginaba. He dicho que iba planeando sin motor y en círculos ascendentes. De pronto se me ocurrió que estaría bien ampliar la trayectoria y abrir una nueva ruta aérea. Si un cazador entrara en una selva terrestre, tendría que atravesarla para dar con su presa. Mi razonamiento me llevó a creer que la selva aérea que yo había imaginado estaba más o menos encima de Wiltshire. Eso debía de ser al suroeste de mi posición. Me orienté por el sol porque la brújula había dejado de funcionar y no se veía ni un rastro de la tierra. Únicamente se vislumbraba la llanura de nubes plateada. Aún así calculé la dirección lo mejor posible y fui derecho hacia ella. Pensaba que el combustible no duraría más de 1 hora, pero podía permitirme apurar hasta la última gota y volver a la tierra en cualquier momento planeando majestuosamente. Entonces vi algo nuevo.
El aire que tenía delante había perdido su transparencia cristalina. Estaba compuesto de multitud de jirones largos, de algo que solamente puedo comparar con humo de tabaco muy fino. Por todas partes flotaban coronas y volutas que giraban y se enroscaban despacio a la luz del sol. Mientras el monoplano atravesaba esta zona, noté un leve sabor a aceite en los labios y me fijé que en las partes de madera del avión se había cubierto de una capa de grasa. Una sustancia orgánica infinitamente fina parecía suspendida en el ambiente. Allí no había vida. Todo era una extensión informe y difusa que abarcaba muchas hectáreas y bordeaba con el vacío. No era vida, pero ¿no serían restos de vida? ¿De una vida monstruosa? Igual que la humilde grasa del océano es el alimento de la poderosa ballena. En eso estaba pensando cuando miré hacia arriba y me encontré con la imagen más increíble que nadie haya visto jamás. Espero ser capaz de describirlo tal como lo vi el jueves pasado. Imaginen una medusa como las que nadan en verano en nuestros mares, acampanada y enorme. Yo diría más grande que la cúpula de San Pedro. Era de color rosa claro, con unas vetas verdes muy delicadas, aunque de una textura tan tenue como la silueta de un hada sobre el fondo azul intenso del cielo. Latía con un ritmo suave y regular. De la campana colgaban dos lánguidos tentáculos largos y verdes que oscilaban despacio adelante y atrás. Esta visión espléndida se deslizó plácidamente por encima de mí en solemne silencio, ligera y frágil como una pompa de jabón, y siguió su majestuoso camino empujada por el viento. Estaba girando el monoplano con la intención de seguir a la hermosa criatura, cuando, en un abrir y cerrar de ojos, me vi rodeado por una flota perfecta de seres como ella, de todos los tamaños, aunque ninguno igual de grande. Algunos eran bastante pequeños, y la mayoría tenía el tamaño de un globo mediano, con una curvatura muy similar en la cima. La delicadeza de su textura y su colorido me recordaba el más fino cristal de Murano. Predominaban las tonalidades suaves del rosa y el verde, y todas tenían una preciosa iridiscencia en las partes donde el sol iluminaba sus formas exquisitas. Pasaban flotando a mi lado a cientos, como una maravillosa escuadra de fantasía compuesta por extraños y desconocidos galeones del cielo, seres de formas y sustancias tan en plena armonía con la pureza de las alturas que era imposible concebir una imagen o un sonido de parecida delicadeza en la tierra. Pero un fenómeno nuevo atrajo mi atención poco después: las serpientes del aire. Eran unas espirales fabulosas, largas y finas, de una sustancia semejante al vapor, que giraban y se retorcían a gran velocidad, en círculos tan vertiginosos que casi era imposible seguirlas con la vista. Algunos de estos seres fantasmagóricos medían entre medio metro y 1 metro de largo, aunque era difícil calcular su circunferencia con aquellos perfiles tan difusos que parecían fundirse con el aire. Estas serpientes aéreas eran de un color gris muy claro, como el humo salpicado de vetas más oscuras, y daban la clara sensación de ser un organismo. Una de ellas me rozó la cara al pasar, y noté su textura fría y viscosa, pero su composición era tan liviana que no podía relacionarlas con un peligro físico, lo mismo que me había ocurrido con las hermosas medusas que las precedieron. No había en su estructura nada más sólido que la espuma de una ola al romper. Sin embargo, me esperaba una experiencia sobrecogedora. De una altura inmensa bajó flotando una masa de vapor violáceo, que era pequeña cuando la vi por primera vez, y crecía muy deprisa a medida que se acercaba, hasta que alcanzó un tamaño de varias docenas de metros. Aunque estaba hecha de alguna sustancia transparente como la gelatina, no tenía una forma definida y tampoco una consistencia sólida que me fuera posible relacionar con nada que hubiera visto antes. Por otro lado, presentaba algunos rasgos de organización física, en particular 2 discos a cada lado,
enormes y oscuros, que podrían ser ojos, y entre medias una protuberancia blanca y completamente sólida, tan curvada y cruel como el pico de un buitre. En general, el monstruo tenía un aspecto formidable y desafiante, y cambiaba constantemente de color, de un malva muy claro a un morado oscuro y agresivo, tan denso que proyectó una sombra al deslizarse entre mi monoplano y el sol. En la curva superior del cuerpo gigantesco sobresalían 3 bultos que únicamente puedo describir como burbujas gigantescas. Y mientras las contemplaba llegué a la conclusión de que estaban cargadas de algún gas extremadamente ligero que servía para mantener a flote aquella masa parcialmente sólida y deforme en el aire enrarecido. La criatura se desplazaba deprisa, siguiendo cómodamente el ritmo de mi máquina, y fue mi espeluznante escolta a lo largo de más de 30 kilómetros, cernida sobre mí como un ave de presa a la espera del momento de atacar. Su método de avance, a una velocidad que no era fácil de seguir, consistía en lanzar por delante una especie de cinta glutinosa que a su vez parecía arrastrar el cuerpo contorsionado. Era elástica y como de gelatina. No conservaba la misma forma más de unos momentos, y con cada transformación se volvía más repugnante y amenazadora. Supe que no tramaba nada bueno. Cada destello morado de aquel cuerpo aterrador así me lo decía. Los ojos desorbitados que me observaban con un gesto de odio viscoso eran fríos e implacables. Hundí hacia abajo el morro del monoplano con la intención de escapar. Nada más hacer la maniobra a la velocidad del rayo, la grasienta masa flotante lanzó un tentáculo largo que vino a aterrizar ligero y sinuoso como un látigo en la parte delantera del avión. Con un fuerte silbido se posó un segundo sobre el motor caliente y luego volvió a sacudirse en el aire, contrayendo de repente el cuerpo gigantesco y plano en un gesto de dolor. Descendí en picado, pero otro tentáculo cayó sobre el monoplano, y la hélice lo cortó como si fuera una voluta de humo. Una de las espirales parecidas a serpientes, larga, escurridiza y pegajosa, se acercó por detrás, me rodeó por la cintura y me sacó del fuselaje. Tiré de ella con los dedos hundidos en una superficie suave como el pegamento, y conseguí liberarme unos instantes, pero otra espiral me atrapó enseguida, enrollándose en mi bota, y dando un tirón que casi me hizo tumbarme de espaldas. Mientras descendía, disparé sin tregua con los 2 cañones de la escopeta, aunque lo cierto es que pensar que un arma humana podía paralizar aquella masa descomunal era como atacar a un elefante con un tirachinas. Aún así, apunté mejor de lo que acostumbraba, pues con una detonación muy fuerte, una de las enormes ampollas de la espalda del monstruo estalló al ser perforada por el cartucho. Era evidente que mis conjeturas iban bien encaminadas, y que aquellas enormes vejigas de color claro estaban llenas de algún gas propulsor, porque al momento la inmensa mole parecida a una nube cayó hacia un lado y se retorció desesperadamente para recuperar el equilibrio, abriendo y cerrando el pico blanco con una furia pavorosa. Mientras tanto, yo había salido disparado inclinando la proa hacia abajo lo máximo que me atreví, y con la máquina todavía completa, impulsado como un bólido por la hélice y la fuerza de gravedad. Muy por detrás de mí vi una mancha violácea que se empequeñecía por momentos y se fundía con el fondo del cielo azul. Había salido ileso de la selva mortal del aire. En cuanto me vi fuera de peligro, apagué el motor, pues no hay nada mejor para destrozar un avión que llevarlo a plena potencia desde una gran altura. Hice un majestuoso vuelo en espiral desde una altitud cercana a los 13 kilómetros. Primero hasta el nivel del blanco de nubes plateado, luego hasta las nubes de tormenta que había debajo,
y por fin azotado por la lluvia hasta la superficie de la tierra. Vi el canal de Bristol a mis pies al salir de las nubes, pero como aún me quedaba algo de combustible en el depósito, volé más de 30 kilómetros tierra adentro antes de quedarme varado en un campo, a menos de 1 kilómetro del pueblo de Ashcombe. Le compré 3 latas de gasolina al conductor de un automóvil que pasó por allí, y a las 6:10 de la tarde aterrizaba suavemente en mi prado de Devizes. Después de un viaje que nadie en la tierra ha hecho hasta hoy, y vivo para contarlo. He visto la belleza y he visto el horror de las alturas, y no hay mayor belleza ni mayor horror al alcance de un ser humano. Y ahora me propongo volver de nuevo antes de revelar al mundo mis descubrimientos. La razón que me mueve es que necesito algo que ofrecer a mis semejantes como prueba de mi relato. Es cierto que otros no tardarán en seguirme y confirmar mi testimonio, pero, aún así, quiero que sea incuestionable desde el primer momento. No debería ser difícil capturar una de esas iridiscentes y preciosas burbujas del aire. Como se desplazan flotando despacio, la velocidad del monoplano podría interceptarlas en un curso pausado. Es bastante probable que se disuelvan en las capas más densas de la atmósfera, y al final no consiga traer a la Tierra más que un montoncillo de gelatina amorfa. De todos modos, eso ya sería algo para confirmar mi historia. Sí, volveré, a sabiendas de que el riesgo que corro es grande. No parece que haya muchos de esos monstruos morados. Es probable que no me tope con ninguno. Si lo veo, bajaré en picado de inmediato. En el peor de los casos, siempre tendré escopeta y mis conocimientos de... Aquí, por desgracia, falta una página del manuscrito. La siguiente, con letra grande y temblorosa, dice: 13.100 metros de altitud. Nunca volveré a ver la tierra. Están debajo de mí. Son 3. Que Dios me ayude. Qué forma de morir tan espantosa. Esta es la declaración completa de Joyce Armstrong. No ha vuelto a saberse nada de él desde entonces. Varias piezas del monoplano, hecho pedazos, se han recuperado en los terrenos del señor Bud Lushington, en la frontera entre Kent y Sussex, a escasos kilómetros del lugar donde apareció el cuaderno. De ser cierta la teoría del desafortunado aviador, si de verdad existe sobre el suroeste de Inglaterra esa selva del aire, como él la llamaba, todo indica que intentó huir con su avión a la máxima velocidad, pero se vio atrapado y devorado por estas horripilantes criaturas en algún punto de la atmósfera por encima del lugar donde se encontraron las siniestras reliquias. La imagen del monoplano surcando el cielo y de estos aterradores seres sin nombre que volaban por debajo de él a la misma velocidad, cortándole continuamente el paso hacia la tierra, a la vez que rodeaban poco a poco a su víctima, es de las que un hombre que aprecie su cordura prefiere olvidar. Son muchos, me consta, los que todavía se burlan de los hechos que aquí se relatan, pero incluso ellos se ven en la obligación de reconocer que Joyce Armstrong ha desaparecido, y yo les recordaría estas palabras del aviador. Este cuaderno tal vez pueda explicar qué me propongo y cómo perdí la vida en el intento. Pero nada de tonterías de accidentes o misterios, por favor. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Quedan un par de videos para los 3 cuentos restantes. Si están disfrutando de la obra, dejen su like y suscríbanse al canal. Hoy tenemos 2 cuentos, los primeros que reflejan algunas ideas sobre la muerte y lo que puede haber después. Hay muchas teorías sobre esto,
Y aquí se nos plantea por un lado la reencarnación y por otro lado la capacidad de mantener una especie de conciencia separada del cuerpo al morir. De alguna forma me parece que las dos ideas van en pos de una misma teoría. Lo que conozco de la idea de la reencarnación es que la existencia de un alma o espíritu va atravesando diferentes etapas, supuestamente renaciendo en distintos cuerpos, acumulando experiencias que enseñan diferentes lecciones. Todo con el objetivo de que en cierto momento la conciencia trascienda a otro plano. Es una ideología que está instalada en diferentes culturas y religiones, aunque en realidad es algo que es difícil de comprobar. He leído sobre experiencias parecidas a las que nos cuenta el autor aquí. Me parece que fue en el primer cuento donde esta pareja tenía diferentes recuerdos o sueños relacionados con sus vidas pasadas. La verdad es que todo termina siendo algo trágico, pues en sus vidas pasadas ellos no eran pareja, sino que el marido había secuestrado a la mujer y aparte había asesinado a su esposo de aquella vida anterior. En algunas otras lecturas yo había leído este tipo de experiencia como una especie de desbloqueo de pergaminos, es decir, estos pergaminos que contienen información sobre vidas pasadas, o incluso se habla de que la conciencia simplemente está recabando información o experiencias que solo pueden ser vividas a través de un cuerpo físico. Todo esto para que esas experiencias se vuelvan capacidades creadoras de universos en otro tipo de planos. Como les digo, estos son simplemente teorías. Y comenta el narrador que después de descubrirlo decidieron hacer como si eso nunca hubiera pasado. Es decir, que esta pareja decide ignorar estos recuerdos, estos sueños, lo cual en lo personal me deja un poco sorprendido, aunque quizás en este caso la pareja lo hizo para simplemente proteger su matrimonio de la vida actual. Lo cual es respetable, pero cuanto menos es interesante pensar que ahora puedes estar emparejado con alguien que en otra vida te había secuestrado, o alguien de quien te enamoraste a primera vista. En lo personal, yo no puedo afirmar que las experiencias extracorpóreas como la del segundo cuento o la reencarnación como en el primero sean ciertas. Pero sí quisiera decir que es una ideología que me llama mucho la atención. Me parece algo más factible que la existencia de un paraíso y un infierno, y esto lo digo con todo respeto. Repito que es solo mi opinión. Me gusta la idea de una conciencia que va evolucionando, que se va nutriendo de experiencias y va sofisticándose hasta el punto de unirse a un todo. En el segundo cuento tenemos a este hombre que, probando su auto, tuvo un accidente en el que pierde la vida y se encuentra con el espíritu de uno de sus amigos ya fallecido. Puede ser una experiencia interesante, pues no solo se siente aliviado de ver a ese amigo después del accidente, sino que también nos describe sus sensaciones, como que no puede mover su cuerpo, en realidad porque ya no tiene control sobre él, y que no siente dolor, pero también que su mente está despejada y tranquila. En estas dos historias vemos reflejado de nuevo el interés que el autor tenía sobre el espiritismo, y tal vez también la ideología que a él le gustaba sobre lo que hay después de la muerte. En cuanto al último cuento, lo podemos relacionar con el del anterior video, pues ambos plantean la existencia de animales o seres que no se conocen, o al menos de los que no hubo una constancia comprobada de forma científica. En el anterior video, si recuerdan, se hablaba de un monstruo que vivía en estas cavernas y se le representaba con la hipótesis del Dr. Hardcastle como una especie de oso enorme y ciego. Ahora aquí se nos plantea de que en la atmósfera, en la capa de la estratosfera más específicamente, podría existir seres que se han adaptado para habitar ahí.
El autor nos dice que en lugares donde el humano no suele ir, pueden haber seres, incluso animales desconocidos, lo cual en cierta manera tiene mucho sentido. ¿Cuántas especies desconoceremos, por ejemplo, de las profundidades del mar? Seres que el humano no ve ni conoce porque es peligroso ir tan profundo. Seres que a la vez no podrían habitar en partes más superficiales de los océanos y mares. En ese sentido, la historia del aviador puede ser más probable hasta en un ámbito científico. Quizás de este tipo de historias se pueden desprender la reflexión de que, culturalmente, el ser humano se ha sentido dueño del planeta por tener capacidades que otras especies no tienen, como el raciocinio, y aunque tenemos mucha tecnología para explorar la Tierra, hay lugares a los cuales no podemos acceder. O es una lástima que a veces sí podamos llegar, pero que en el proceso destruyamos la naturaleza. En fin, tanto la idea de la reencarnación como la de que hay cosas en el planeta que desconocemos pueden provocar cambios de perspectiva muy grandes. La primera puede generar que nos replanteemos el sentido que le damos a la vida, quizás volviéndola más ligera y liviana, o quizás dándole más seriedad. Creo que eso depende de cada persona. Y la segunda temática puede disminuir un poco el ego que tenemos como especie, pues aun con todas las comodidades y avances tecnológicos que tenemos, somos muy pequeños e ignorantes en un contexto más amplio. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Gracias a los que han dejado sus recomendaciones de libros para que podamos incluirlas en la siguiente encuesta, la cual yo creo estaré activando ya en el siguiente video. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.